expectativas para el campeonato no eran muy altas porque, bueno, en vista de los resultados de los años anteriores, pues no sabíamos a dónde podíamos llegar, solo que este año pues teníamos mejor equipo, entonces pues sí que íbamos pensando por lo menos en pelear un poco más que otros años. Y bueno, al final pues partido a partido, poquito a poco, fuimos luchando de principio a fin y yo creo que la clave del campeonato estuvo pues en la competitividad, en que supimos luchar como un equipo y nada, mantenernos de los 60 minutos y poco más. El partido de Granada, que era uno de los partidos más decisivos, pues lo afrontamos con muchos nervios porque ellos eran unos de los favoritos, ya que era un equipo, todo el mundo decía que era un equipo en sí, que juega en plata, y empezamos nerviosas y se nos notó. Durante los 10 primeros minutos nos costó arrancar y fuimos perdiendo casi toda la primera parte, yéndonos a 4 abajo en el descanso, pero en la segunda parte salimos más metidas y más centradas y conseguimos hacer un parcial de 7-0 poniéndonos por arriba. Y nada, creo que se notó nuestras ganas y la forma de luchar de todo el equipo, apoyándonos todas desde la primera hasta la última, y creo que eso fue muy importante para poder ganar el partido y así llegar a la final. Llegamos a la final sin expectativas de ganar realmente, la presión la tenían ellas, que eran las anfitrionas, pero bueno, con nuestras supersticiones de todos los partidos del campeonato, Rúa con su tenis puesto antes de que llegase Yago y cada una con el mismo pantalón y cosas así, pues parece que nos dio buena suerte. Empezamos el partido bastante, yo creo que más relajadas que ellas, y fuimos por delante en el marcador todo el partido, y yo creo que eso fue lo que nos tranquilizó. Supimos llevar el partido a nuestro ritmo, correr cuando teníamos que correr, parar cuando teníamos que parar, y al final, sin expectativas y sin presión, conseguimos ganar y nada, pues de tapadas, campeonas de España. Por supuesto, hacer mención al cuerpo técnico, que fue increíble. Tanto Yago como Jesús estuvieron súper involucrados desde el principio, desde el primer entrenamiento, siendo todo súper específico hacia nosotras, trabajando vídeos, trabajando nuestros vídeos de partidos para conocernos un poco mejor, y sobre todo la motivación que nos daban y nos transmitían en cada partido, que al final pues ver el banquillo y que estés súper entregado y ver a tus entrenadores tan entregados, pues siempre anima un plus. Y también agradecer a la Universidad de Vigo, en especial a Alfonso, que nos acompañó todo el viaje, que fue uno más del equipo. O sea, yo me giraba la grada y lo veía ahí saltando como el que más. O sea que, de verdad, muchas gracias, porque también se agradece que la universidad esté tan involucrada con estos proyectos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Federación Gallega de Balonmano y a la Universidad de Vigo por todo el apoyo y por la confianza en dejarnos a Jesús y a mí pues, llevar este equipo. Y sí, una sorpresa. Desde el primer entrenamiento, desde la primera concentración, buscamos un estilo de juego de arriesgar mucho en defensa y crear mucha intensidad en los partidos, y lo hemos ido consiguiendo campeonato a campeonato, y en Valencia pues ha salido muy bien, contra rivales que a priori tenían jugadoras con más nombre que nosotras, tenían jugadoras con más físico que nosotras, pero el conjunto del grupo, el conjunto del equipo es lo que nos ha dado la oportunidad de llevarnos el campeonato. Bueno, es un recuerdo un poco especial, un año un poco difícil, una dedicatoria para mi padre, y bueno, me hacía falta una alegría así en el balonmano.